El discurso presidencial estuvo aparejada con lo siguiente. Obviamente hizo una introducción internacional, habló de la guerra, obviamente, que hay en Europa entre Rusia y Ucrania, habló también de lo que era la Israel-Palestina, la recesión mundial, para justificar algunos puntos. El primer punto que se justificaba era la ausencia de dólares que hay en Bolivia. Ya no habló de que Bolivia está debajo de Suiza, sino de las tres primeras economías dentro de lo que es la situación de la región. El desempleo era 4%, lo cual se amparó en entidades internacionales que no mencionó nombres de las mismas, ni qué estudios o qué informes avalan lo que él dice. Lo primero es iniciar de que el presidente siempre va a comparar el gobierno de él con el gobierno de Áñez, indicando de que prácticamente su modelo económico ha sido absolutamente el responsable de ese crecimiento nacional. Pero esto de acá es lo que se llama en materia política un discurso implícito, porque durante 14 años Morales fue considerado el autor de ese modelo económico social productivo que tiene Bolivia, que es un modelo que absolutamente se basa únicamente en lo que es inversión pública, el extractivismo, aprovechar precios altos de las materias primas, los recursos naturales en el mercado internacional y pare de contar. Lo que hace Arce Catacora en este punto es un mensaje implícito a la ciudadanía, en especial a los miembros del movimiento al socialismo. Es gracioso y paradójico que uno de los ministros de Evo Morales de sus anteriores años de gobierno hable acerca del tema de la justicia, cuando es el ministro de Economía el que desembolsa los recursos económicos a todas las entidades y órganos del Estado. Es gracioso que alguien que tenga 3 años de gobierno en Bolivia siga hablando de la justicia como si fuera un mero discurso de campaña política. Sabemos cómo la justicia, sabemos la situación de ella, sabemos la situación de la Fiscalía, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, sometidos todos al capricho político. Y este punto de acá, él dice hay que hacer esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Y qué de las elecciones judiciales que han sido suspendidas indefinidamente? Claro, no hay fecha para la elección judicial. Entonces, obviamente, esto es una parte del discurso de que, por supuesto, no ha dicho el presidente bajo ningún momento o argumento lo que realmente el país tiene, la crisis que hay. Hubiera sido más loable, más beneficioso, inclusive, que el presidente diga, en la justicia no se ha podido hacer esto y esto y esto y no hemos alcanzado esto y esto y esto y esto. Una autoridad más que critica la justicia boliviana, pero que tiene todo el poder y los recursos para cambiarla, pero que no lo va a hacer. Litio no está industrializado, lo siento, es un mero discurso que se hace. El tema del gas y petróleo ya no hay en el país. ¿Qué vamos a industrializar de gas y petróleo si ya cada vez más nuestros pozos están vacíos y las exploraciones no dan buenos resultados? Hablar de industrialización, por supuesto, hay dos toques, dos matices, dos tópicos. En los recursos naturales no renovables, que son estratégicos, en el caso boliviano, ese litio que hasta el momento se ha firmado un contrato con una empresa china para que explote el litio, pero eso no es sinónimo de industrialización porque el proyecto no está avanzando, así de sencillo. Y obviamente los recursos naturales absolutamente renovables, como ya decía Macororó, hoja de coca, etcétera. Bueno, entonces suponemos que también hay que tomar en cuenta que cuando el Estado dice vamos a industrializar esto es porque va a ser empresas públicas y esas empresas públicas implican dinero de la gente. ¿Y qué tal si son ineficientes y deficitarias? Entonces aquí el presidente lo que hace es obviamente un discurso, de hecho se llama discurso presidencial, donde por supuesto va a decir lo que la gente o ciertos sectores necesitan escuchar. Que esperemos se ejecute el censo, pero no, yo siempre decía y me ratifico, no es hacer el censo solamente,
es aplicar esos resultados en lo político electoral, en lo económico y otros aspectos antes de las elecciones 2025. Entonces, esto del censo no es absolutamente un regalito de ninguna autoridad al respecto. Al contrario, es una conquista social que Santa Cruz y otros departamentos están en clara desventaja por la no asignación de los recursos a través de un censo de manera actualizada. El presidente en este punto de la lucha contra el narcotráfico ha sido muy escueto porque también el presidente está cuidando bastante la lucha que está generando internamente dentro de lo que es el movimiento al socialismo, que no es un secreto que el Chapare Cochabambino tiene un gran poder dentro de lo que es el MAS y PCP. Entonces, ¿el presidente pudo haberse explayado más? Sí, pero prefirió ser cauto, pero eso sí, político en el discurso. Y que hay grupos e individuos que anhelan que fracasen. Porque no hay una oposición como tal en el país, ¿no? Nunca la ha habido. En los 14 años de Morales nunca ha existido. Y mucho más en los ahora 3 años y un día de Luis Arce Catacora, tampoco, no. Esta parte va dirigida específicamente a Juan Evo Morales Ayma. Arce Catacora, por supuesto, va a llegar a la presidencia, va a seguir siendo presidente 6 de agosto del 2025 y va a ser, quieran o no, el presidente del Bicentenario. Así de simple y sencillo, no hay donde perderse. Dos, cuando habla del cabildo del Alto y sus determinaciones, ese cabildo no ha sido hecho por Arce en contra de algún opositor, no ha sido hecho dentro de esta disputa del MAS. Y así como el Congreso del Laucaeñe tiene unas determinaciones en favor de Morales, el Cabildo del Alto también tiene las determinaciones en favor de Arce. Aquí Arce se va a avalar en eso. No por nada, en el auditorio ha invitado a organizaciones sociales y otros representantes, como ahorita estamos viendo en imágenes, que solamente lo que hacían era aplaudirle a él cada rato. Hay una parte también donde, por supuesto, al finalizar, él dice, ni cobardes ni traidores. Ni cobardes ni traidores, por supuesto. Y eso no es para la oposición o alguno de los opositores, es para Evo Morales. Cobarde en el sentido de que el grupo arcista sabe muy bien que Morales, García Linera y sus adeptos terminaron renunciando y en algunos casos yéndose de Bolivia al extranjero, entre ellos Morales, por supuesto. Pero el tema de los traidores tiene doble significado porque para los arcistas, los evistas son los traidores. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, obviamente están atacando un gobierno que es del propio MAS, o han pactado lo que ha sucedido recientemente en el Senado Nacional. Ha pactado, obviamente, ese grupo evista en el Senado para mantener la presidencia del Senado con Creemos y con Comunidad Ciudadana. Paradójico que el propio MAS pacte con los responsables de las masacres de Sacaba y de Sencata, por supuesto. Claro, entonces obviamente el arcismo tiene el discurso de traidores, no a la oposición, que la oposición está sin rumbo, al evismo, al propio Evo Morales Ayma. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros también de que no fue ajeno al discurso de 3 años de Arce Catacora, la situación interna y propia del movimiento al socialismo.